Buenas, soy el cadete Eliomar Moreno, actualmente cursando la materia Física 2 con el profesor Reyes Abreu en la sección A de Ambiental. En esta ocasión voy a presentar la actividad evaluativa número 2, correspondiente a una microclase cuyo tema es la ley de Gauss. El primer punto a abordar son los campos eléctricos. El campo eléctrico es una región en el espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Este concepto es crucial para entender las interacciones electromagnéticas. Los campos eléctricos se representan mediante líneas imaginarias denominadas líneas de campo, que indican la dirección y el sentido de la fuerza. Estas líneas de campo salen de cargas positivas y entran en cargas negativas, como podemos apreciar en esta imagen que tenemos aquí. En este campo, cargas positivas salen y en cargas negativas entran. Y también tenemos que tener en claro que dependiendo de la densidad de estas líneas nos va a indicar la intensidad del campo eléctrico en ese lugar. La fórmula que describe la relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico es que la fuerza es igual a campo eléctrico por carga eléctrica. Pero nosotros podemos tener en claro que la fuerza eléctrica que experimenta una carga es directamente proporcional al campo eléctrico. De ahí sale la fórmula del campo eléctrico. Campo eléctrico representado por la letra E es igual a la fuerza eléctrica entre la carga eléctrica. Como podemos apreciar aquí, también tenemos esta otra fórmula del campo eléctrico, que es campo eléctrico igual a la constante electrostática por el valor absoluto de la carga eléctrica entre su distancia al cuadrado. Ahora vamos a ver los campos eléctricos debido a cargas puntuales. Un campo eléctrico debido a cargas puntuales tiene un concepto bastante similar al anterior. Es una región en el espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Esta fuerza se debe a la presencia de otras cargas eléctricas que generan un campo. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene magnitud, dirección, lo cual significa que podemos resolverlo o hallar su valor aplicando la ley de Coulomb. El campo eléctrico generado por una carga puntual es una de las situaciones más comunes o simples en la electrostática. Entonces su fórmula es la siguiente: K, que es la constante electrostática, por Q, que es la carga eléctrica en valor absoluto entre su distancia al cuadrado, es igual al campo eléctrico, que es la fórmula que vimos anteriormente. Aquí podemos apreciar cómo es un campo eléctrico debido a cargas puntuales y su fórmula. Ven que es una carga que experimenta una fuerza en una región en el espacio, y aquí podemos apreciar las líneas de campo que salen de cargas positivas y entran en cargas negativas. Ahora vamos a ver campo eléctrico debido a una distribución de cargas. Sus conceptos son bastante similares al anterior. Un campo eléctrico debido a una distribución de cargas es una región del espacio alrededor de una carga eléctrica o un grupo de cargas eléctricas que experimentan una fuerza electrostática debido a la presencia de otro grupo de cargas eléctricas, lo cual se manifiesta como un campo vectorial que tiene magnitud y dirección. La fórmula que describe esta ley es la siguiente: E es igual a la constante electrostática por la integral de diferencial de Q entre R al cuadrado por R, con este símbolo que significa un vector unitario. Pero ¿qué significa dQ? Verán, dQ significa la densidad de la carga, y aquí entran estas letras griegas, lambda, sigma y rho. Aquí tenemos Q entre L, aquí implicaremos aquí aplicaremos lambda en la fórmula cuando queramos calcular una carga longitudinal. Aquí sigma cuando sea superficial, y aquí lambda cuando sea longitudinal, sigma cuando sea superficial y rho cuando sea volumétrica. Ahora vamos con lo que es el flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico, o simplemente flujo eléctrico, es una magnitud escalar proporcional al número de líneas de campo que atraviesa una superficie, y se denota con la letra mayúscula phi, que podemos apreciar aquí.
el flujo eléctrico, como se menciona, el flujo de campo eléctrico se puede representar mediante las líneas imaginarias denominadas líneas de campo que describí anteriormente, que son líneas imaginarias que nos indican la fuerza o intensidad del campo eléctrico. Pero su fórmula es la siguiente: sigma es igual a E, que es el campo eléctrico, por A, que es el área, pero podemos sustituirlo también con la letra S de superficie por coseno del ángulo. Ahora describiré cada uno de estos elementos. Verán que E, que es el campo eléctrico, se puede representar mediante el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Tomemos, por ejemplo, mi mano. La mano A le atraviesa 5 líneas de campo, mientras que la mano B la atraviesan simplemente 3. ¿Cuál va a tener mayor número de flujo eléctrico? Obviamente que la A, porque la atraviesan 5 líneas de campo. Ahora vamos a pasar con A o S, que es la superficie. Se refiere a qué tan grande es la superficie que atraviesa las líneas de campo. Otra vez, tomando por ejemplo mi mano, podemos observar o imaginar que la atraviesan 5 líneas de campo. Pero si ahora solo es el pulgar, lo atraviesa solo una línea de campo. ¿Cuál va a tener mayor número de flujo eléctrico? Obviamente que la mano, porque tiene una mayor superficie. Después tenemos lo que es el ángulo, ¿verdad? El coseno de... Aquí implica la inclinación, que es el ángulo de la superficie. Supongamos que mi brazo está a 45 grados. Hay unas líneas de campo que no lo están atravesando debido a la inclinación. Pero ¿qué pasa si lo pongo a 90 grados? Las líneas de campo que antes no lo atravesaban, ahora sí lo atraviesan. Entonces la inclinación es fundamental para saber el flujo de campo eléctrico y juega un papel indispensable. Aquí tengo algunas figuras que experimentan las líneas de campo para que lo puedan apreciar mejor. Aquí podemos apreciar el campo eléctrico que atraviesa una superficie mediante estas líneas de campo. Aquí podemos apreciar entonces las superficies y la inclinación. La ley de Gauss, que es el tema principal de esta microclase. Vamos a explicar que la ley de Gauss es una ley que describe el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, relacionando el flujo eléctrico de una superficie cerrada y la carga total que está contenida dentro de esta. La expresión matemática de la ley de Gauss es la siguiente: la integral de superficie, que podemos anotarla con este circulito en el símbolo de la integral, o una S, o incluso podemos colocar ambos, aunque a veces es como un poco redundante, por el campo eléctrico por el diferencial de la superficie, que es igual a Q, que es la carga neta, entre epsilon sub 0, donde E es el campo eléctrico, D de S es el diferencial de superficie, la densidad de la superficie, Q, que generalmente en internet se puede conseguir con Q mayúscula, pero generalmente se tiene que colocar como Q minúscula, y epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. La ley de Gauss es extremadamente útil para calcular campos eléctricos en situaciones de alta simetría, como lo pueden ser esferas, cilindros o planos infinitos. Pero ¿cómo se aplica la ley de Gauss en estas situaciones? Aplicando una superficie gaussiana. ¿Pero qué es una superficie gaussiana? Una superficie gaussiana no es más que una superficie imaginaria que nosotros creamos en esta situación de alta simetría, en donde el campo eléctrico es constante o fácilmente integrable. De esta forma, a la hora de calcularlo aplicando la ley de Gauss, se hace mucho más sencillo. Ahora vamos a ver cómo se llama a la aplicación de la ley de Gauss a varias distribuciones de cargas. ¿Cómo? Como las que mencioné anteriormente, a través de una superficie esférica, cilíndrica y plana. ¿Pero por qué? Aunque la ley de Gauss es universalmente válida en electrostática, la fórmula o el procedimiento para calcular campos eléctricos se simplifica enormemente cuando tenemos estas superficies simétricas. Vamos a ver ahora superficie esférica, que podemos apreciar aquí. Cuando la superficie es esférica, quiere decir que la distribución de cargas es a través de esta superficie, es decir, las cargas se distribuyen como una esfera alrededor de un eje o punto central. En estas circunstancias aplicamos una superficie gaussiana concéntrica a esta esfera. Algunos ejemplos de esto puede ser una esfera uniformemente cargada. Después tenemos una superficie cilíndrica. En esta situación, ¿qué es lo que dice?
que la distribución de carga las cargas están distribuidas uniformemente alrededor o en este cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una superficie gaussiana cilíndrica coaxial con el cilindro, y de este modo podemos tener algunos ejemplos como podrían ser un cable largo y uniformemente cargado. Entonces pasamos a la superficie plana, que dice que las cargas están distribuidas uniformemente a lo largo de un plano infinito. Entonces, este es un caso bastante particular. ¿Saben por qué? Porque en esta situación, como en la esfera, aplicamos una superficie gaussiana esférica y aquí una superficie gaussiana cilíndrica coaxial al eje central. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que tenemos que hacer es aplicar una superficie gaussiana con forma de caja o cilindro que atraviese la superficie, y en esas situaciones entonces podemos resolver estos ejercicios de superficie plana. Ahora vamos con las diferencias y similitudes entre campo eléctrico y campo magnético. La principal diferencia entre campo eléctrico y magnético es que el campo eléctrico se debe a cargas en movimiento, mientras que el campo eléctrico se debe a cargas estacionarias, estáticas o en reposo. Es decir, mientras que las cargas en un campo eléctrico están en movimiento, las cargas en un campo magnético están en movimiento, en un campo eléctrico están estáticas, no se mueven. El campo eléctrico es conservativo, mientras que el magnético no lo es. Y por último, su última diferencia que podemos apreciar aquí, las líneas del campo eléctrico comienzan en cargas positivas y terminan en cargas negativas, mientras que las líneas de un campo magnético forman circuitos cerrados, como podemos apreciarlos aquí. Ahora sus similitudes. Ambos campos son fuerzas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Los dos son campos vectoriales, es decir, tienen magnitud, dirección y sentido, y son fuerzas a distancia. ¿Pero qué son fuerzas a distancia? Las fuerzas a distancia no son más que fuerzas que, a pesar de no estar en contacto directo, ejercen una fuerza sobre otro objeto. Es decir, por ejemplo, mis dos puños son cargas, las estoy acercando y ejercen fuerzas, pero como tal, ¿qué pasa? No están en contacto, pero se ejercen fuerzas. Esto es lo que quiere decir son fuerzas a distancia. Ahora vamos a pasar a la resolución de un ejercicio de la ley de Gauss. El enunciado es el siguiente: una esfera conductora uniformemente cargada de 1,22 metros de radio tiene una densidad de carga superficial de 8,13 microcoulombs entre metro cuadrado. Las interrogantes son las siguientes: A. Halle la carga en la esfera. B. ¿Cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de la esfera? Y C. Calcula el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Vamos a empezar a responder el ejercicio por el enunciado A. Lo primero que hice fue hacer mi tabla de datos. El radio es igual a 1,22 metros y sigma, que representa la densidad de la carga superficial, es igual a 8,13 por 10 a la menos 6 coulombs entre metro cuadrado. Nosotros ya sabemos que la densidad de carga superficial es igual a sigma, que es igual a Q minúscula, que es carga eléctrica, entre A, que es el área. Lo único que hicimos aquí fue hacer un simple llano despeje. Entonces el área pasa a multiplicar sigma. Entonces decimos que la carga en la esfera es igual a sigma, densidad de la carga superficial, por el área. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. Sigma es igual a 8,13 por 10 a la menos 6 coulombs entre metro cuadrado. Pero ¿qué área vamos a usar? Estamos en una esfera. Entonces el área de una esfera, ¿cuál es? 4pi por radio al cuadrado, y el radio es 1,22 metros al cuadrado. Multiplicamos y nos da como resultado que la carga de la esfera es 1,52 por 10 a la menos 4 coulombs. Ahora el enunciado B. ¿Cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de la esfera? Lo primero que hice fue elaborar mi superficie gaussiana en la esfera, ya que vamos a apreciar el radio. Como podemos ver, la carga eléctrica está siendo contenida por la superficie gaussiana. Entonces lo que hice después fue hacer mi tablita de datos. Q es igual a Q, que es la carga que tuvimos anteriormente, es igual a 1,52 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces epsilon sub 0
tiene un valor constante de 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton por metro al cuadrado. Aplicando Gauss para obtener el flujo, podemos entonces decir que el flujo representado por la letra griega mayúscula phi es igual a carga eléctrica entre epsilon sub 0. Lo único que hice fue sustituir los valores que tenemos aquí en la fórmula y me dio como resultado que el flujo eléctrico es igual a 1,72 por 10 a la 7 newtons por metro cuadrado entre coulomb. Ahora el enunciado C. El enunciado C, ¿cuál era? Calcular el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Vamos a ver cómo se resolvió. Lo primero que hice fue hacer mi superficie gaussiana nuevamente y podemos apreciar que todas las cargas eléctricas están contenidas dentro de la superficie gaussiana y son perpendiculares en la esfera. Como podemos apreciar aquí, es decir, forman 90 grados en cada punto de la esfera. Con esto yo llegué a la conclusión de que el campo eléctrico es constante. Entonces hice mi tabla de datos. Mi radio es igual a 1,22 metros. Mi carga eléctrica es 1,52 por 10 a la menos 4 coulombs. Y entonces lo único que hice fue aplicar la ley de Gauss, que sabemos que es la integral de superficie. ¿Por qué? Porque tiene este circulito el símbolo de la integral por el campo eléctrico por diferencial de área o diversidad del área, que es igual a la carga encerrada, que podemos apreciar aquí con ENC, que es la lectura que le coloqué para que se notara que es la carga encerrada entre epsilon sub 0. Al hacer la superficie gaussiana nos dimos cuenta que el campo eléctrico es constante, ¿verdad? Entonces simplemente despejamos y me queda epsilon sub 0 por campo eléctrico integral de superficie de diferencial de A, que es igual a la carga encerrada. En este caso, tratándose de la integral de diferencial de área de una esfera, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor del área de una esfera. Entonces voy a despejar del campo eléctrico y me queda que el campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por la carga encerrada entre su radio al cuadrado. Con esto llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico que debería estar produciendo una carga puntual. ¿Pero con qué carga puntual? Con la que obtuvimos anteriormente. Sustituimos valores en la fórmula, 1 entre 4pi por el valor de epsilon por el valor de la carga, que es 1,52 por 10 a la menos 4 coulombs, entre su radio, que es 1,22 metros al cuadrado. Al resolver esta operación nos queda que el campo eléctrico es igual a 9,20 por 10 a la 5 newtons entre coulombs. Con esto damos por finalizado el ejercicio y la microclase. Gracias por su atención.